Buenas tardes a todos, los saludamos desde Gladium. En esta tarde tenemos el gusto de contar con tres entrañables amigos, colaboradores asiduos de este proyecto. Raúl Jorge Alberto Rodríguez Garza, Sonia García Álvarez, Octavio de la Cerda y servidor Ignacio López. En esta ocasión vamos a tener una pequeña tertulia a propósito de un tema que no puede ser otro del que se están imaginando: las elecciones del día de ayer y la paliza, la verdadera paliza que se llevó la oposición. Vamos a estar comentando cuál era el escenario que nos pintaban los intelectuales opositores, qué fue lo que terminó pasando y por último vamos a dar nuestras proyecciones de qué es lo que podemos esperar ahora con este gobierno de Morena, que va a tener mayoría calificada en diputados y muy posiblemente también en senadores. Además de que en estados como Baja California y Puebla no han dado chance de que la oposición tenga un solo diputado. Se lo llevaron todo. Entonces, vamos a comenzar. Amigos, ¿quién desea tomar la palabra? Y comentar, platicarnos, ¿qué es lo que ustedes escuchaban en redes, en Twitter, ahora X, sobre lo que los intelectuales pensaban que iba a pasar? Bueno, yo creo que es conveniente darle la palabra a Sonia, Ay, que es la que ha estado más metido directamente en esto por lo que ha hecho y creo que nos puede inspirar, ¿no? La conversación. Entonces, por favor, Sonia, inicia. muchas gracias. Y sin embargo, yo pensaba que quien iba a marcar si esta pauta era Raúl, porque sí he estado teniendo como más cercanía con la parte intelectual. Yo me dediqué más a la parte operativa en las campañas. Sin embargo, sí podría hacer como que un breve análisis. En general, la oposición estaba confiada en una estrategia de combatir a la izquierda con la izquierda. Que todas las personas que actualmente se sentían identificadas por parte del Proyecto Nacional de Morena pudieran sentir cierta compatibilidad con Xóchitl, ya que es una mujer claramente de izquierdas, claramente militante de varias propuestas como el aborto, como las uniones homoparentales, y que además tenía este perfil que, bueno, yo nunca se lo compré, de indígena y pro derecho de los indígenas, porque nunca la vi como tal. Puedo creer que tuviera una historia de progreso, pero no una historia detrás como una indígena. Creo que no se desarrolló desde ahí. Sin embargo, fue el movimiento que quisieron dar, teniendo a otra mujer que de verdad también es de izquierda, una mujer que es una intelectual, una mujer que ha crecido y que ha hecho fuerte a uno de los principales partidos políticos en México, que era la señora Beatriz Paredes. Y teniendo ese perfil, se arriesgaron a tomar a Xóchitl. Entonces, estaban seguros de que iba a resultar en algo. Sus patrocinadores mismos les apoyaron totalmente e impusieron a esta candidata desde el momento que fueron a solicitar las firmas para ella. Brigadistas y brigadistas llegaban una y otra vez a tocar las puertas de los hogares que ya tenían afiliación a los partidos para que pudieran apoyar a Xóchitl. Entonces, desde ahí se vio una preferencia, no iban a apoyar a ningún otro candidato, todos iban a apoyar a Xóchitl, entonces sí hubo una preferencia desde ahí. Y la soberbia de por no poder reconocer que Andrés Manuel les puso el juego. Él decidió qué fichas les iba a dar, qué cartas les iba a dar, y ellos muy gustosos las tomaron y mostraron su juego, porque Andrés Manuel sabía que Xóchitl no iba a ser una competencia para Claudia. Se las planteó desde un principio, la metió en las mañaneras, la señora empezó a cobrar popularidad, se hizo este fenómeno y después todo se apagó. Creo que la señora Kenia Rabadán hizo un pésimo trabajo
pésimo trabajo como asesora de Xochitl. No sabía si era su fan o su enemiga, porque declaración que daba Xochitl, declaración que salía Kenia a dar erróneamente. No podía defenderla, no sabía cómo defenderla y no la estaba dirigiendo hacia un perfil adecuado. Entonces, se perfilaba mucho que iban a ganar las elecciones, que ya estaban muy cercanos a Claudia, después que no, que ya la habían superado. Y pues los resultados eran evidentes. Nosotros desde las estadísticas que pudimos sacar para apoyar al candidato independiente en diciembre, ya se veía este 27%. Nosotros veíamos un 27%, terminó un poco más de 30%, pero nosotros presupuestábamos un 27% desde diciembre. La estadística no cambió mucho, entonces sí sería cuestión de ver este asunto. Y pues bueno, por mi parte sería las cuestiones que yo puedo rescatar, las proyecciones que se tenían en ese momento, y pues no sé si Jorge quisiera tomar la palabra para... Adelante, amigo, pero no pierdo la oportunidad de señalar que el equipo de Xochitl de verdad era entrañable, ¿eh? Tenía a Kenia López Rabadán y a Santiago Krill coordinando su campaña. Yo estoy bastante asombrado de que no perdieron por 40. Bueno, mira, yo la verdad creo que la cuestión operativa dice más que la teórica. Y yo la verdad tengo que ser sincero, yo no soy un gran experto en el tema, pero sí quisiera tocar muchos puntos que me salen de coalición y que me hacen ver que yo intuía de los intelectuales que uno lee, que uno, o que por lo menos cierta gente lee y trata con ellos de entender la realidad y notar que realmente los intelectuales no conocen lo que es la realidad. Miren, entonces me va a limitar a esto porque yo lo que les puedo decir es que los intelectuales pensaban que si a la gente se le decía que hay que salvar la democracia, si no nos vamos a hacer Cuba, Venezuela, la gente se iba a alarmar. Y en efecto, hubo ciertos casos de gente de clase media que sí se compraron el discurso. El problema es que no toda la clase media lo compró y no todos tenían además el alcance de ese discurso, porque también hay que decir algo, muchos terminaron creyendo que Twitter era el mundo y la verdad no fue así. Entonces, esa es una parte. Otra, hay algo que a mí me asombró mucho de los intelectuales que me tiene preocupado y es el total desprecio que siente hacia la gente. Muchos de esos intelectuales tratan de entender la realidad de sus maestrías en Harvard, en Estados Unidos, en la NAWAC, lo cual no está mal cursar en esas universidades. El problema es creer que con ciertas fórmulas matemáticas tú puedes predecir lo que es mejor para la gente, ¿no? Entonces, imagínense estos intelectuales que vienen de Yale, de Harvard, y dicen, no, el modelo americano que triunfó después de la guerra es el mejor, y todo lo que hemos hecho, lo que el PRI hizo, lo que se ha hecho en México es basura, los mexicanos son un montón de simios, primates, porque es increíble la cantidad de intelectuales que salieron a decir que el pueblo mexicano es un pueblo corrupto, de mafiosos, de estúpidos, de pendejos, por no votar por Xochitl y votar por Claudia. De verdad, en lugar, a mí me dice, oye, en lugar de que reconozcas que le fallaste a tu lectura, culpas a la gente de que son los estúpidos, pues bueno, entonces uno tiene que cuestionarse quién es el que está mal, ¿verdad? Esa es otra. Y hay otra cosa que sí me gustaría tocar, eso lo podemos tocar más adelante, y es que quizás el gobierno de transición está llegando a su fin, no lo sé, quizás yo lo veo como una posibilidad, no lo sé, no me atrevo a tanto, es una posibilidad, pero dicho proyecto
no duró quizás más de 30 años, y lo que hay que cuestionar es que si realmente el pueblo mexicano, mexicano, vamos a llamarlo así, a mí no me gusta hablar tan abstracto porque, bueno, lo mexicano no sé, hay diversas, no, mexicano no es un ente abstracto, hay gente que vive una realidad particular, pero muchos de nosotros compartimos casi un mismo ethos, ¿no? Que no es lo mismo vivir en el norte que en el sur y en el centro, ¿verdad? Entonces, pero hasta cierto punto compartimos algo. Bueno, es que quizás a nosotros no nos queda un gobierno como esos intelectuales sueñan. Quizás a nosotros nos convendría más algo como lo que intentó el PRI antes del gobierno de transición. Y que creo que, por ejemplo, un tipo como Andrés Manuel, que a mí no, tengo que decirlo, a mí no me cae bien Andrés Manuel, no me gusta el proyecto, pero sí no por eso voy a admitir que quizás es el político más grande que nosotros de la generación de los 90 hemos visto, porque es un político pragmático, a diferencia, por ejemplo, de Milei, que por ejemplo Milei es presidente y ya en 6 meses ya se peleó con medio mundo, varios países ya cortaron relaciones con Milei. Andrés Manuel se lleva bien con Estados Unidos, con China, con Rusia, con Israel, con Palestina. O sea, es un hombre que sabe llevarse bien con el crimen organizado, que se lleva bien con la sociedad civil, que se lleva bien con los empresarios. Entonces, es un hombre que sabe ser pragmático y sabe y entiende mejor a la sociedad que pretende gobernar que la oposición. Entonces, quizás la gente votó por Andrés Manuel no porque sea idiota, no porque sea primitiva, es que ve que este gobierno les beneficia más que el de transición. Sí, Raúl, Hasta ahí. fíjate que exactamente como lo dices, creo que das en el punto cuando expresas que aquí nuestra élite intelectual, o lo que tristemente queda de nuestra élite intelectual, porque yo estoy seguro de que a lo mejor hace algunas décadas, tal vez ya varias, la gente que pensaba y que escribía y que pues aportaba al capital cultural de México, si la compararas con el de ahorita, yo creo que esto se caga encima, ¿no? O sea, no, o sea, se arrepienten y se revuelcan en sus tumbas. Pero se ha formado desde las universidades, particularmente desde las universidades privadas y de todas estas cúpulas de poder, este sentimiento que busca el extranjero, que dice, ¿sabes qué? Tú tienes que saber otro idioma, no porque saber otro idioma otro malo, sea malo, sino porque tienes que saber otro idioma para venir al futuro. Tú tienes que aprender a hablar inglés, es algo que decían muchísimo, ¿no? Pongan las boletas en inglés para que sigan o sea, ¿no sabes cómo me recontracagaba que dijeran eso? Porque ese tipo de comentarios te cristalizaban la mentalidad de profundo desprecio que ciertas personas que están educadas en este país, en universidades de este país, tienen para lo común de este país. Y ese es el problema, que ellos no entienden que los modelos económicos o los panoramas en los que podemos desarrollarnos no simplemente se trasplantan y se implantan como tal. Yo sostengo que todas las sociedades siguen un proceso pues de avance o de retroceso social y que van haciendo sus soluciones conforme van encontrando de maneras convenientes, más si son sociedades tan grandes como la mexicana. No estamos hablando que somos un estado de 2 millones de personas, estamos hablando de una sociedad de más de 120 millones de personas con una tradición grandísima, con una trayectoria importantísima, que tiene sus propios problemas y tiene sus propias soluciones. Entonces, estas personas dicen, bueno, como yo me creí, me tragué el cuento de que allá en Europa viven muy bien, porque eso también está a debatir, eso también está a debatir si el primer mundo es tan bueno como dicen que es, y eso también te puede dar para otro tema, ¿no? Porque dices, no, es que tienen capacidad económica, sí. Sí, pero no puedes poner un tweet porque te van a tu casa, te van a tocar a tu casa la policía, ¿no? Tienen cosas así que dices, son inclusive más primitivas, por así decirlo, que lo que tenemos aquí en México, ¿no? Pero es que ellos ven, no, es que tienen capacidad adquisitiva, tienen capacidad económica.
Y por eso se tiene que aplicar estos modelos que son convenientes para su capital, para sus empresas. Y si no lo haces es porque la gente está estúpida, porque la gente no sabe, porque la gente no entiende. Entonces, yo creo que uno de los principales problemas que devienen de esta ruptura es, como te decía al inicio, la clase intelectual, la clase que estudia, que va y se forma, está desconectada completamente de la realidad de México. Y no solo está desconectada de la realidad de México, sino que activamente milita por irse de México o por transformar México copiando modelos extranjeros. Y eso el ciudadano promedio ya no se lo traga. Eso el ciudadano promedio ya no le gusta. Ya no pueden venir y decirle, ¿sabes qué? Vamos a hacer como Estados Unidos, vamos a hacer como Europa, porque eso ya el ciudadano promedio, yo lo he notado, ya no le mueve. Ya dice, ¿yo para qué quiero eso? Yo lo que quiero es lo que me puede dar un beneficio, lo que puede cambiar mi entorno en este momento. Y tristemente, toda la campaña del PAN, todo el movimiento del PAN desde el 2012 para acá, ha sido eso, vamos a subirnos a la Agenda 2030, vamos a subirnos en la ola de energías verdes, vamos a hacerlo así como Estados Unidos demócrata, ni siquiera Estados Unidos republicano, que ya me dirás qué derecha es esa, que se junta, se alía con los demócratas, ¿no? Pero bueno, y vamos a subirnos toda esta ola de la Europa progresista, ¿no? Y de todo esto bonito y primermundista. Y como que el PAN no se dio cuenta de que hoy en día mundialmente estamos en un declive precisamente de esa potencia económica, de esa potencia política. O sea, tú ve Estados Unidos hoy y dime que no está politizado, que no está en un problema en eso. Tú ve Europa hoy y dime si es como en el 2004, 2005, que nadie criticaba todas estas cosas. No, o sea, ahorita es una crisis. Y viene el PAN y dice, no, vamos a subirnos aquí al barquito de Occidente y vamos a ser verdes y vamos a ser inclusivos y liberales y vamos a hablar todos inglés. No, o sea, eso está completamente desconectado de la realidad de la población porque las personas, los intelectuales, la gente que tiene poder en esa parte, están desconectados de la realidad de la población. O sea, yo vi un chingo de gente en Twitter justamente que piensan que Twitter es el mundo, diciendo, es que esto es un robo. Yo todas las casillas que vi estaba ganando el PAN. ¿Y dónde vives? En Polanco. No, sí, no manches, o sea, no, o sea, otro que vino, yo tomé un vuelo a Europa y pues todos estábamos de acuerdo que íbamos a votar por Xochitl. Sí, sí, hombre, o sea, a lo mejor sí, en tu círculo cerradísimo, en tu cámara de ecos, pero te vas a las calles, te vas donde está la gente, la vena del pueblo, los que mantienen aquí el baile, pues, la población, y no se siente identificados una chingada con nada de lo que ofrece el PAN. Y perdieron su oportunidad histórica de ser lo que pudo haber sido una derecha popular, como lo que están intentando hacer los republicanos en Estados Unidos. Entonces ese es el problema. Hay una desconexión y hoy lo que pasó ayer fue un desengaño, pero así con una bofetada del tamaño del mundo que les dijeron, mira, párate de tu sueño, porque en lo que llevas 10 años pataleando, porque desde que empezó como a manifestarse, man, están así chillando. Y desde el 2018, toda la narrativa que llevas construyendo, ya te diste cuenta de algo factible, en algo que te puedes ver en números, que no es así, que no es la realidad, y de que tienes que despertar de ese sueño. Y sabes que son tan soberbios que no quieren despertar, que prefieren decir que el país en donde han tragado toda su vida no vale madre. O sea, piensan declararse apátridas antes de aceptar que tal vez todo ese cuento del liberalismo democrático, pues ya se está cayendo, como es una tendencia en todo el mundo, es que no es nada más aquí en México, es que todo el mundo, si lo analizas, está pasando por una transición de este orden liberal que imperó en los 90s, 2000s, está viendo ya contrapesos, por eso es un fenómeno mundial y no lo entienden y no creo que lo vayan a entender. Entonces, yo creo que no va a haber un repunte, al menos no del PAN, eh, a menos que exista una reestructura completa y general del partido y qué es el partido. O sea, yo creo que no. Completamente de acuerdo, amigo. Incluso ahorita reflexionando, queriendo
pues no ser tan duro con nuestros intelectuales, porque lo cierto es que una buena parte de las dos generaciones que están arriba de nosotros crecieron con la idea de la democracia como el proyecto al que debe aspirar la nación. Fue el sueño que tuvo Octavio Paz, fue el sueño que después también tuvieron muchos otros intelectuales, Jean Meyer, por ejemplo, también tuvo este sueño de la democracia, Gabriel Said, por mencionar a un intelectual católico, tuvieron este sueño de pensar que este país podía tener una vocación de Estado distinta a la que históricamente ha tenido. Es verdad, el régimen liberal, no podemos negarlo, pues tiene algunas bondades. Quizá la que más se apreciaría es la seguridad jurídica. La seguridad jurídica que, por otro lado, sí indica que puede ser, no, no destruida, pero al menos sí menospreciada cuando llega un nuevo régimen. Precisamente porque este nuevo régimen, al no tener un apego por las instituciones, y es lo que va a suceder ahora con el Plan C, van a tener manga ancha para cambiar todo. Van a tener manga ancha para poder realizar muchísimos cambios en la Constitución. Eventualmente, sabemos, los van a tener que consensar con el sector empresarial y con Estados Unidos. Pero eso no quita que cuando quieran pegarle a alguien, a un particular, una empresa de mediano pelo, que no es, por supuesto, un trust norteamericano, lo van a poder hacer. Lo van a poder hacer. Seguramente si Salinas Pliego se les pone al brinco, se le pone al brinco a la judía, pues también Hacienda va a ir mucho más duro contra él. Eso sí se va a poder, es cierto. Y bueno, de por sí Hacienda ahorita está endiablada. No sé si tuvieron oportunidad de ver que ahorita van a perseguir a Temu y a Shein, por ejemplo, porque detectaron que hay una maniobra para subvaluar las importaciones que tienen y los van a ir a auditar, básicamente. Pero sin desviarnos del tema. El sueño de la democracia mexicana, que muchos, insisto, tuvieron de buena fe, de un país liberal, de Estado de Derecho, tribunales constitucionales más o menos acotados, y esto hasta la reforma del 2011, que también yo espero que Claudia, teniendo mayorías, pueda echar para atrás esto. Esto es mi mayor esperanza con Claudia. Ay, pero te imaginas eso, te imaginas que pasa eso, hombre, que echen atrás la No, reforma. No, increíble, se nos cae el sistema jurídico, Nacho, es que de verdad, o sea, es que como que luego uno porque es abogado y le encantan estas estupideces, es como que puede medir ese riesgo, ¿no? Pero, cabrón, mayoría calificada en el Congreso, la plataforma política, van a poner ministros, güey, o sea, de verdad, Van a poner 4 ministros. o sea, tienen la capacidad para, en serio, si el día de mañana dicen se llama Estados Unidos de Obrador, o sea, lo pueden hacer, tienen la Vamos a ver, plataforma para después hacerlo. entran, como sabemos, otros mecanismos de consenso que no están en la Constitución, pero tal Pero, como está ahorita, lo pueden hacer. o sea, técnicamente sí, cabrón, o sea, es Y lo sí lo pueden hacer. o sea, pero yo no soy así alarmista como algunos de nuestros colegas, yo he visto algunos... No, también creo que eso es algo que debemos de tener Sí, en una consideración importante, ¿eh? Raúl me compartió algo que me pareció muy bajo, un audio que le estuvo llegando a su señora madre, donde alguien con la voz de Alasraqui, no voy a decir que sea él, pero alguien con la voz de Alasraqui dice que van a hacer una nueva constitución, que van a eliminar la propiedad privada, que ahora van a hacer concesiones, que cuando te mueras la concesión va a regresar al Estado, que si un burócrata ve tu casa y le parece bonita, te la va a quitar. sí, que Mi hay amigo mujeres, Raúl, ¿verdad? Hay hijos y todo, y ya. sí, pues evidentemente tuvo a su señora madre muy paniqueada y vaya, con razón, te mandan un audio de creo que 10 minutos diciéndote cómo te van a quitar tu casa. Bueno, es que también eso, Órale. no sé, yo siento que es el equivalente para los señores ya grandes, como cuando eras niño y te asustabas con las creepypastas, sabes que si no compartes esto 10 contactos te va a aparecer una niña, ¿no? Así, bueno, entonces creo que es el equivalente. Pero Pero ¿con No, y quién es que sí, está además hablando? muchos... ¿No? Adelante, Sara. O sea,
con quién está hablando ese señor del audio, porque la mayoría de los mexicanos no tienen casas de lujo. Si tienen y llegan a tener alguna propiedad en la vida, regularmente es de interés social. No creo que a un político le interese tu casa de Infonavit. O sea, vamos a ser realistas. O sea, dejen de soñar que les van a quitar la propiedad privada. Son casas de interés social. También. Y no tiene nada de malo vivir en una casa de ellas, porque al fin de cuentas es el trabajo de tu vida, ahí se ve pues mucho esfuerzo, pero por favor, o sea, ¿qué propiedad privada nos van a quitar? Si no tenemos, la mayoría de los mexicanos no tenemos propiedad privada, no realmente. No, y mira, y aunque fuera, o sea, algo que comentaba con mi familia en días pasados es que, mira, México tiene muchos intereses económicos, o sea, no, hay un interés fuertísimo en el capital que tiene más fuerza que las naciones, hoy en día tiene más fuerza que las naciones, en que países estratégicos como lo es México no implementen esas cosas. Es lo que decía hace rato, Ignacio, de que existen contrapesos o mecanismos de consenso, ¿no? Que tienen que pactar con los gringos, sí es cierto. Entonces, aunque este señor de verdad quisiera hacer su paraíso comunista con el dinero de los afores, como estaba diciendo, hay un spam por allá, no los permitiría la presión internacional. Antes vienen y nos interviene Estados Unidos antes de que permitan que les quitemos el negocio. O sea, no, y esto lo saben perfectamente. Raúl. Yo quisiera también decir, miren, y si uno piensa bien la realidad mexicana, uno entiende que ni siquiera ocupas que Estados Unidos intervenga. Aquí hay un problema enorme que también los grandes intelectuales no se están dando cuenta. El Estado mexicano de verdad es muy débil. Prácticamente un proyecto comunista es imposible en México, porque el Estado no existe. Y además, ¿cómo creen que, o sea, o tienen que ser muy estúpidos, los de Morena no son gente estúpida, me queda claro que no son estúpidos, o tienen que ser muy malos. Y no les conviene a ellos, para conservar el poder, destruir al país, no les conviene. O sea, ¿ustedes creen que Andrés Manuel les dice, no, pues ahora voy a quitar todas las casas para que todos tengamos lo mismo? No puedes. No hay ni los medios, ni las bonanzas. O sea, a mí me parece increíble que gente que estudia en la náhuac, no voy a decir nombres, que esté impresionada con Elon Musk, se cree esas tonterías de que, oye, la realidad mexicana no es imposible algo así, no se puede. Entonces, a mí lo que me llama la atención es cómo gente como Esquetino, como Pablo Macluf, crean que el presidente es un ser todopoderoso que cambia el clima, porque tienen un calorón porque Andrés Manuel no pagó con Afore, hubo incendios y el incremento de temperaturas por Andrés Manuel. Santo Dios, o sea, yo lo que estoy diciendo es que un proyecto supuestamente comunista de un presidente todopoderoso en México es imposible. Podría ser en Suecia, incluso con mis dudas, en Suecia, en Canadá, aquí no es posible. La realidad informal de México no lo hace posible. No sé si estén de acuerdo conmigo. Sí, totalmente. Sí, sí, hombre, de acuerdo. O sea, es que es lo que comentaba hace rato, es que México tiene sus reglas particulares, no somos un país de 2 millones de personas ahí en los Balcanes o alguna república bananera y en Centroamérica, por más de que algunas personas que viven aquí en México, que llevan toda la vida viviendo en México y sus abuelos viven desde entonces viven en México, pero no son mexicanos, ellos son, no sé, sí, son polacos. Aunque a ellos les guste pensar que somos una república bananera, la verdad es que no. O sea, la verdad es que México luego se sostiene. Es un caso muy particular, es hasta digno de estudio por sí mismo. Pero la propia dinámica social no te permite que existan luego estos experimentos tan extremistas. O sea, por lo mismo que no funcionaría que sea implantar esto, como que no funcionaría que nos saliera un Milei y quisiera implantar estas ideas tampoco. O sea, estamos como obligados a estar en el centro dentro de lo que mejor permita el flujo del comercio, porque es lo que le mantiene, pues le mantiene la fiesta a Estados Unidos, al final de cuentas. O sea,
hay que entender, porque sí es importante entender, cómo nosotros luego vamos a aprovechar precisamente esta dependencia que se está mostrando respecto de Estados Unidos para con nosotros, porque, y ese es un tema que me gustaría tocar. Yo creo que la razón por la que Occidente políticamente está cayendo, está en declive, es por el declive político que está teniendo Estados Unidos. Porque como Estados Unidos no es fuerte, sus aliados en Europa luego se empiezan a debilitar, empezamos a ver el avance de un mundo multipolar, empezamos a ver como estos atisbos de que hay algo que está pasando. Entonces, a Estados Unidos, ¿qué le queda? No se va a pelear con México. No se va a pelear con México, siendo que está luchando una carrera que a lo mejor está perdiendo contra China. No se va a pelear con México y sosteniendo el frente de Ucrania, y sosteniendo el frente de ahí de Israel y Palestina, y sosteniendo todo lo que tiene que sostener. O sea, esto pone en una posición a México de poder exigir o reclamar su soberanía económica, ganándole espacios o negociando de manera ventajosa con Estados Unidos. A lo mejor no está al nivel de lo que pasó con la expropiación petrolera, que también eso fue por eso, porque Estados Unidos entendía que no iba a pelear dos frentes, no iba a pelear en Europa y en México, ¿verdad? Y por eso nos permitieron hacerlo. Pero yo creo que el escenario se está repitiendo de cierta manera. O sea, es que verdaderamente el hecho de que Estados Unidos sea débil y de que México se esté perfilando y su economía esté creciendo, porque la economía de México está creciendo y se está perfilando como una potencia por sí mismo, es una oportunidad muy grande de que de verdad empecemos a recobrar y a ganar soberanía. Soberanía energética, soberanía alimenticia y todas estas cuestiones que pues sí están luego dentro de los proyectos que trae el oficialismo. Fíjate que hace rato estaba escuchando unos de los discursos aquí de Claudia, que mira que yo no soy morenista, ni nada que se te parezca, o sea, pero yo pienso que cuando se dice algo correcto, Disclaimer, nadie en este panel es morenista, pues, aunque lo parezca. Nadie en este panel es, ha estado afiliado o estará afiliado. Jamás, por principio. Pero dijo algo muy interesante, que es que cuando se firmó y lo dijo Claudia, cuando se firmó el primer tratado de libre comercio, pues empezaron a venir todas las maquilas, y eso aumentó mucho el PIB, y aquí festejamos, porque pues mira cómo creció el PIB, mira cuánta inversión extranjera. Ajá, y luego, pero eso qué bienestar, así le dijo, qué bienestar generó en los pueblos de la frontera. O sea, eso qué bienestar, qué industrialización de verdad dejó a su paso, qué generación tuvo de verdad en los pueblos en donde llegaron estas empresas que llegaron realmente a depredar. O sea, porque una maquila es eso. Una maquila es voy, te pongo jornadas esclavistas, porque son jornadas esclavistas. Te pago baratísimo y voy y me lo llevo, ¿no? Y hasta uso tu propia infraestructura de ferrocarriles, uso tu propia infraestructura que tienes nacional para llevarte la mercancía y para venderlo allá, ¿no? Entonces, ella lo que decía en esta entrevista que dio, dijo, bueno, es que el enfoque tiene que ser sí el comercio, sí la inversión, pero que deje una ola pues, de retribuciones a la nación en donde queda. ¿Y sabes quiénes decían también eso? Los chinos. Es exactamente lo que decían los chinos en los 90. Sí, vengan a invertir, sí, vengan aquí, vamos a trabajar como esclavos, porque sí estuvieron, pero desarrollen. Pero les metemos cláusulas de que la tecnología que vienen y producen en China tienen que compartirla, tienen ahí cosas así, tienen que dejar una infraestructura, tienen soberanía para los chinos para reclamar esa infraestructura. ¿Y China ahorita cómo está? O sea, yo veo que ellos están como de cierta manera queriendo simular ese proceso, porque si te das cuenta, son esquemas económicos similares, es mano de obra barata y entonces, ¿eso es malo? Yo me pregunto, ¿eso es malo? Digo, sí, es malo para los accionistas. Si fuera por ellos, pues que todo el capital esté en Estados Unidos y que aquí nada más vengan a saquear y ya, y no nos paguen nada, y nos paguen con comida. Sí, o sea, eso sería lo mejor para ellos. Pero pero tampoco quiere decir que sea malo, y es que luego es lo que la gente no entiende. El motivo de la empresa es generar, porque la propia idiosincrasia de la naturaleza de la empresa es generar. Y si algo le genera más dinero, lo va a hacer, porque esa es la naturaleza de la empresa, no puede ser de otra manera.
es trabajo del gobierno ser un contrapeso. Y si yo lo que estoy viendo pues con este oficialismo es eso, o sea, que están intentando de cierta manera, en algunas cuestiones, no en todo, pero en algunas cuestiones sí ser un contrapeso al capital y aprovechar esa posición que nos está dando algo de fuerza para poder luego imponer condiciones. Pero no sé qué piensen ustedes. Son, Raúl, algo que deseen comentar. Yo tengo un comentario guardado, pero si ustedes tienen algo, los No, escuchamos. habla tú, habla tú, habla tú. Vale, mencionaba Tavo el ejemplo de China, yo estoy completamente de acuerdo. Pienso que un país se puede desarrollar a través de esquemas industriales. A mí me gustaba mucho, me gusta aún, el fenómeno del nearshoring, que consiste en que las empresas, principalmente chinas, vamos a decirlo, pero también se puede de otros países, que tienen relaciones comerciales con Estados Unidos, puedan ahorrarse costos logísticos porque sabemos que traer mercancía de Beijing a California, Texas, es muy costoso, puedan ahorrar costos logísticos estableciéndose en Nuevo León, en Durango, en Chihuahua, principalmente en Nuevo León. Y de ahí mandar, incluso en red ferroviaria, que ahorra todavía más recursos, la mercancía a Estados Unidos. Esto fue lo que se ha conocido como el nearshoring, lo han aprovechado principalmente empresas chinas. Ahora es una apuesta importante para industrializar ciudades, territorios completos. A mí me gusta mucho la idea para poder desarrollar población y quitarle gente al centro del país, que eso también considero es muy importante. Ya no cabemos en el centro. Es correcto. Podemos irnos a otros lados cuando las empresas, y esto es lo más importante, comandadas por el Estado, por un plan de desarrollo establecido centralmente, pueden organizar esquemas que fortalezcan la nación, como lo hizo China. Como lo hizo China, abrió las puertas y le dio dirección a un proyecto. Bien es cierto, por una restricción muy importante de libertades. Y también es cierto que la sociedad industrial y sus esquemas tienen consecuencias muy importantes en la vida de las personas, a veces incluso en detrimento de estas, pero no deja de ser una buena opción para llevar industria y llevar prosperidad a tierras que ahora quizá no tienen agua. Nos parecería ideal, por supuesto, que un pueblo en Valle de la Nada tenga todos los servicios, pero hay más incentivos cuando hay una empresa establecida ahí. Por otro lado, sobre lo que podemos esperar con Claudia, ¿qué les parece si ya vamos hacia ese segmento? Claudia a mí me ha parecido una política que en su discurso de ayer fue muy sobria. En su discurso de ayer puedo haber dicho con otras palabras lo que dijo el director del Fondo de Cultura Económica, Paco Ignacio Taibo II, hace 6 años. Se las metimos doblada, camaradas. Sin embargo, no dijo nada de eso. Sin embargo, Claudia dijo que va a gobernar para todos. Sabemos que esto es seguramente falso. Sabemos que va a gobernar para todos en la medida en que se le doblen, porque teniendo una aprobación tan alta, sería tonto que ella la desaproveche. Pero también es una oportunidad para que la oposición se reorganice a partir del estado más miserable en el que va a estar en mucho tiempo. Les voy a compartir cómo quedaron algunos estados para que puedan verlo. Voy a empezar con mi querido Estado de México, para que puedan ver la arrastrada, el tamaño de la arrastrada que nos dio Morena. Aquí podemos pensar con preocupación que muchas cosas que el Estado había aguantado, como por ejemplo el aborto, va a ser muy difícil que se puedan seguir resistiendo. Eso es verdad. Eso es verdad, aunque también podríamos pensar que si no era el Estado, a través de los diputados locales, iba a ser la Corte, La corte. porque es cuestión de que lleguen amparos. Y eso se lo debemos a no otra persona que Calderón, quien puso al ministro Saldívar encargado de la reforma judicial y además de promover como agenda personal el aborto y los precedentes más importantes que ahora obligan a todos los estados de la República, en cuanto se ingrese un amparo, a una sala
y lo tenga que resolver en sentido favorable al quejoso. Voy a compartirles el Estado de México. ¿Lo pueden ver? A ver. Qué barbaridad. ¿A poco en Metepec ganó el PAN, hombre? Metepec ganó el PAN, ganó Fernando Flores Fernández, mención no pagada. Hace 3 años Fernando firmó el Pacto por la Mujer y la Vida. Ha sido un gran alcalde y se religió. Me alegro mucho que así sea. Pero nada más, Metepec, Naucalpan y Huixquilucan. Miren cómo quedó la cámara. Es terrible. O rojo. 28 diputados de Morena y 5 de Acción Nacional. No les dan ningún espacio de operación. Te digo, Sí. ni con todas las diputaciones que salieron en Aguascalientes, que curiosamente Aguascalientes salió todo azul. Somos el refugio del PAN, qué asco. Pero bueno, somos el refugio del PAN. Y déjate explico por qué. Porque la gente luego dice, ¿y por qué en Aguascalientes son así? Porque el gobierno del PAN, y no me están pagando, pero el gobierno del PAN de Aguascalientes ha funcionado. Le ha funcionado a su gente, ha representado el sentir de la gente y de verdad funciona, estatal y municipal. Entonces, por eso como que el sentir general de la población aquí es ad hoc a ese partido, no tanto así al federal, porque de hecho en las elecciones pasadas aquí ganó Obrador. No por mucho, pero aquí ganó Obrador. O sea, realmente, fíjate que sí nos pegó como un poquito cuando hicieron lo del Seguro Popular, porque no sé si se enteraron ahí que se pelearon el entonces gobernador de Aguascalientes con Obrador, se dijeron de palabras y luego no nos mandaron medicinas y tuvimos un desabasto. Fue algo medio complicado y siento que desde ahí entonces como que en Aguascalientes hubo un sentir un poquito apático respecto al gobierno federal, nacido de ese roce que hubo. Pero también he de comentar lo que mencionaba respecto a Saldívar, es que yo creo que el activismo judicial tan odio, tan recalcitrante, ya no va a ser necesario, porque ya no va a ser necesario. O sea, ya no sé si eso es bueno o malo. Yo creo que es una cosa buena que viene de algo malo, lo cual podría ser sonar ilógico, pero sí, porque pues realmente ya no vamos a ver amparos promovidos en activismo judicial, ya simplemente van a votar o van a abrogar lo que quieran hacer respecto de la... Es el camino que deben seguir las leyes, ¿eh? Porque al final los diputados asumen un costo político. Sabemos o podemos saber qué diputado es el que corresponde a nuestro distrito y cómo votó. Y le podemos en consecuencia exigir, le podemos marcar, mandar un correo, Mentarle la tener madre. un medio de contacto, porque el diputado es representante y debe responder por sus acciones. Nacho, El ministro no. voto de jueces, Nacho, voto de jueces votados. Ya tocaste el tema, que quieren poner a jueces por elección popular. ¿Qué opinas de eso? No, mira, ahorita ya tenemos a Lenia, nos falta Stalina y Marx, ahí vamos a tener la corte del demonio ahí. Ay, qué bueno. Pues Oye, estaban hasta el color, diciendo. ¿verdad? Oye, hasta el color, ¿verdad? El ¿Dónde? color rojo, hasta el color, ¿verdad? De Morena es rojo. Pues no En estaba, efecto, pues no en estaban efecto, en diciendo efecto. No, yo espero que recapaciten, que Claudia castigue acaso al Poder Judicial con los fideicomisos, es lo que yo veo más probable, porque también es cierto, Claudia ha dicho que no va a hacer una reforma fiscal. Al país le urge una reforma fiscal, pero Claudia no la va a hacer. No la va a hacer porque una reforma fiscal, yo creo, es la reforma más impopular que te puedes aventar. Pero también es cierto que necesitan dinero para poder mantener los programas sociales. Una de las pocas cosas en las que acertó la oposición es en señalar que el programa social, pues, es un mecanismo muy fuerte para
jalar votos, pero no Jalar sostenible. votos, exactamente. Y Sí, para es eso se necesita dinero. Y para eso van a darle cuello a los OCAS, que para nuestros escuchas son los organismos constitucionales autónomos. Voy a mencionar algunos. No digo que todos se van a ir al carajo, pero voy a mencionar algunos para que se den una idea de a qué nos estamos refiriendo. A Banco de México, al INAI, que por cierto, INAI puedo apostar casi que se va a ir al carajo. Y es triste porque a mí me gusta mucho la Plataforma Nacional de Transparencia. Puedes encontrar muy fácilmente quiénes están siendo pagados cuando tú te imaginas que lo son, pero necesitas la evidencia. Bueno, seguramente INAI también sí se va a ir al carajo. Todos los organismos electorales estatales, les podemos ir diciendo adiós, pienso yo. El mismo INE, también es cierto que el hecho de que el gobierno controle la elección, aunque nos parece digno de desconfianza, con razón me parece por la historia que ha tenido México, no lo es una normal. anomalía en otros países. Es lo En normal, de Estados hecho. Unidos, por ejemplo, es el sistema que se tiene y pese a ello tienen un sistema electoral que ha sido confiable, Bueno, confiable. con sus peros desde Con sus 2000 y ahí peros, pero ha sí, sido sí, sí. sólido, ha sido sólido. La institucionalidad se ha mantenido. Bueno, sí. Nuestro sistema electoral es objetivamente muy caro. También es cierto que las democracias son caras, como dicen los intelectuales, pero bueno, quizás es momento de ahorrar. Y también quizás es un gasto superfluo, o así lo podría considerar Claudia. Por otro lado, también quiero señalar algo que dijo Denis Merker en una mesa de ayer, me parece. Denis Merker La hicieron... democracia muere con aplauso. No, bueno, eso ya me parece el colmo de la estupidez. Que mira que me gusta Star Wars. Bueno, sí, No, Denis pero no dijo... serías tan ñoño como para decir eso así en público, en serio, ¿sabes? No sé. O sea, y lo peor es que piensan, no sé, que el pan son los Jedi, ¿no? Porque el color es azulito. La espada azul, ¿verdad? Y Sí, Morena es Morena de rojo, espada van a ser, roja. pues sí, claro, son los Sith, que Morena es rojo. Qué estupidez. Tú concuerda. Ay, creo que se nos murió Nachito. Se nos fue. Termina lo que está diciendo Ignacio. Lo está interviniendo el ejército, la vez que estaban, que iban a intervenir el ejército en las redes sociales. El Mossad, o sea, ya ahorita nos vamos a tener que cuidar del Mossad. Ya, creo que ya Pero bien detectaron, adelante. que Nacho está hablando mal del régimen. Sí, ya. Ya lo Ahorita van a están. empezar a tocar las puertas de cada uno de nosotros y ya no va a haber Ya van. libertad de expresión en México. Ay, no, pero es que hay gente yo conozco gente con doctorados que borró sus cuentas de Facebook. O sea, porque dijo que le iban a empezar a rastrear. O sea, yo creo que no, yo creo que ese día salió a su casa así volteando para todos lados, así viendo las cámaras, y vio una cámara, y dijo, y se fue a esconder, man, y luego vio un pájaro que le estaba viendo mucho, y dijo, ¡ah! Obrador, man. Obrador está controlando la Les naturaleza, burlen ¿no? así del doctor, por favor. Y bueno, los No, pájaros son cámaras del gobierno, man. Obrador controla la naturaleza y los pájaros le transmiten su pensamiento a Obrador, ¿no? Pues si controla el calor, a la interferencia del CISEN. Bueno, ahora sí vamos a poder serializar la insignación, perdón. Entonces les decía, Denis Merker, ayer en mesa, con el impresentable de Pigmenio, bueno, dijo que pese a que las campañas han tenido, como no puede ser de otra forma en la partidocracia, como objetivo acrecentar las diferencias que existen entre ambos proyectos y que se presentan como mutuamente incompatibles en todo, situados en las antípodas e irreconciliables, Denis Merker lo dijo echándole una flor a la democracia mexicana. También me parece que es una buena señal para que el PAN entienda por qué perdió. Dijo que fundamentalmente sus proyectos eran los mismos, que pese a que se vendían como un discurso en las antípodas, fundamentalmente sus proyectos estaban situados en un espectro de la izquierda. Correcto. Y vaya,
A confesión de parte, incluso relevo de prueba. Esto significa, ellos lo decían con alegría, que México no tiene una verdadera derecha, que no tiene un Trump, no tiene un Milei, no tiene un Abascal, no tiene un Víctor Orbán. A todos estos les podemos poner muchos reparos, entre otras cosas, por su sionismo, pero bueno, ahora vamos a tener una judía. Al menos algo de eso sí se nos queda. Pero el hecho de que los mismos medios reconozcan que Xochitl y Claudia eran en lo fundamental compatibles, pues significa que hay un sector del electorado que no está conforme con el proyecto de Claudia, que por lo tanto no está conforme con el proyecto que representó Xochitl, que se quedó sin nada, que se quedó con Álvarez Maínez, acaso. Significa que hay un sector del electorado que está esperando ser acogido por una voz más fuerte, por una voz más polarizadora, en el sentido de que marque las diferencias con el otro proyecto Gran político. papel el de Maines. No que te diga, como ahora te lo dice la oposición, los otros son unos pendejos iletrados, este país nunca va a salir adelante hasta que no nos deshagamos del lastre que significan Guerrero, Oaxaca y Chiapas. Por supuesto que no nos referimos a eso. Nos referimos a remarcar con todo el énfasis posible que tenemos una visión de Estado distinta, en la que también caben todos, como dice Morena, pero que vamos hacia otro rumbo. Vamos hacia un rumbo que sea de reconciliación con nuestro pasado, también con nuestro pasado colonial, que nos permita proyectarnos hacia el futuro que parece ser la integración con Norteamérica. Y en este sentido, también vale mencionar que tenemos valores distintos. Eso ha sido algo en lo que, de nuevo, las candidatas coincidían. Es el motivo por el que ninguno de los 4 aquí presentes decidió apoyar a Xochitl también. Porque tenemos valores muy distintos. Porque a partir de esos valores encontramos la forma de hacer política. Y si no los vemos representados e incluso los vemos negados, pues no podemos apoyar en conciencia un partido político de nadie. Bien es cierto, el ejercicio en el que nosotros participamos demostró que no somos tantos como pensábamos, porque al final no cumplimos con el objetivo que nos habíamos marcado, que era obtener el registro de candidato independiente. Lo que nos dice es que tenemos que trabajar para compartir esos valores con la población, que nos escuchen y vean si nos quieren dar su apoyo para un partido. Ahora que no vamos a constituir una amenaza para la salvación de la nación que encabeza Acción Nacional, yo creo que ahora podemos empezar a construir algo, pero no sé qué piensen ustedes, amigos. Bueno, yo particularmente creo que si se va a buscar crear un nuevo partido, que es como el diagnóstico que podemos dar para la derecha, no debemos de irnos por las causales de nuestros valores, porque eso no pega. O sea, no conozco un candidato más devoto que Eduardo, no conozco una persona más provida que Eduardo, y no conozco una persona que pelee más por los intereses sociales que él. Sin embargo, esa no es la discursiva que está buscando la gente. A las personas les importa un comino si los homosexuales se casan, si las mujeres abortan, les importa un comino. Creo que en este caso se debe de adoptar un discurso más popular y buscar un estado de bienestar. Sí, empezar con un nacionalismo que a las personas sí les importa. Yo recuerdo que cuando Donald Trump tuvo aquí un conflicto en la época de Peña Nieto, siendo que Peña Nieto tenía ya un nivel de aprobación muy bajo, pero cuando dijo, ¿qué hubieran hecho ustedes?
cuando se puso al tú por tú con Donald Trump, inmediatamente tuvo la aprobación del pueblo mexicano, todos unidos contra el maciosare, ¿no? Y justamente creo que eso es lo que se tiene que buscar en este momento. Un proyecto nacionalista, más que otra cosa, un proyecto nacionalista, que como lo vino haciendo Andrés Manuel con una política exterior muy sólida, con una defensa de los recursos también muy sólida, y creo que ese es el proyecto que se puede llegar a fundamentar para llegar a esos sectores populares, porque lamentablemente dentro de nuestros grupos nichos tenemos la idea de que vamos a convencer a las personas de volver a una patria de Cristo, a volver a recuperar una patria donde reine Cristo Rey. Eso lo pensamos en nuestro nicho. Fuera de nuestro nicho, eso no es el pensamiento popular y hay que entenderlo. Y si Eduardo llega claramente a entender esto, que es muy importante, que no se tiene que dejar de lado, pero que no va a ser tu bandera principal el proyecto de nación, que te vas a preocupar por las preocupaciones, valga la redundancia, de tu electorado, la seguridad, la educación, que te vas a apostar también porque haya una movilidad social, porque si hoy en día estamos en esta tan precaria situación es porque durante el gobierno de transición no hubo movilidad social, no hubo movilidad social. Entonces tenemos que apostar a que exista esa movilidad social, tenemos que apostar a que se pueda combatir la ola de inseguridad que vivimos en México y ese debe ser el eslogan de Eduardo Verástegui. Estoy de acuerdo contigo. Voy a traer a colación un tuit ex que leí precisamente de los defensores del PAN y de Xochitl, que ahora están muy enojados. Decían, puro resentido vota por Morena. Esto puede ser cierto, pero es que tienen motivos para estar resentidos. Tienen motivos porque durante todo el tiempo de transición que la democracia mexicana se echaba flores por empezar un camino de solidez, ellos nunca cortaron una flor para su jardín. Todos esos avances institucionales no significaron que ellos pudieran alimentar a su familia, no significaron que en el trabajo los valoraran más. Al contrario, veían que sus jefes estaban muy contentos porque el país marchaba hacia la institucionalización, pero les seguían pagando lo mismo. Y ahora que les subieron el salario mínimo, su jefe empieza a preocuparse. Y él empieza a pensar, ¿qué va a pasar ahora? ¿Es que acaso mis intereses no son los de mi jefe? Y empiezan efectivamente a ser resentidos. El resentimiento, en este caso, a mí me parece legítimo porque han visto negadas continuamente sus esperanzas para construir un patrimonio a través del trabajo. Y Andrés Manuel les está dando una catarsis. Sabemos que puede provocar consecuencias negativas en el mediano plazo, pero en este momento les está dando una catarsis. Y si Acción Nacional o sus esbirros simplemente los ven como resentidos, lo que va a pasar es que eso se va a presentar más. Y el otro, cuando le digas, eres un resentido miserable, y te va a decir, ok, pero te voy a ganar. Pero dentro de 2 semanas tú vas a Pero estar colgado. somos más. Exactamente. Pero somos más. ¿Por qué? Porque somos la base de la clase trabajadora. Y es que sí son. Se dedicaron a gobernar para las élites. Nunca voltearon a ver a las personas más necesitadas. No realmente. O sea, sí había programas sociales que muchos se los cuelgan y dicen, no es que Fox empezó con el primer programa social y que no, o sea, fueron los priistas, porque desde hace miles de años en México, miles, ¿no? Pero bueno, desde el principio de la historia institucional del país, ha sido así, siempre ha sido un gobierno paternalista con programas sociales, porque el PRI era claramente izquierda. Entonces, es absurdo, porque mientras no salgan de esa burbuja de privilegio que suena muy cliché, pero es de verdad,
mientras no salen de esa burbuja de privilegio, no vamos a poder consolidar un proyecto de nación diferente. O sea, vamos a seguir haciendo activismo en redes sociales y vamos a seguir teniendo 1 millón de retweets en un tweet que acabas de subir y vas a tener un montón de reacciones, pero afuera las personas no están pensando eso y no les está llegando su mensaje porque no es de su interés. Entonces tienen que salir a las calles a hacer esta labor, y si Andrés Manuel la llevó aproximadamente 30 años, ¿cuánto nos va a llevar a nosotros? O sea, no es un proyecto que se vaya a gestar de la noche a la mañana. Raúl, También, completamente de acuerdo. también hay otra cosa que decir. Acuérdense que Morena también veló, digámoslo así, por reducir las horas a los trabajadores, porque una de las cosas que, por ejemplo, el gobierno de transición decía mucho es que el empresario ha enriquecido el país, y en efecto, las cifras están. O sea, es cierto que se ha reducido la pobreza, porque al fin y al cabo han permitido la industrialización, han acelerado la industrialización. O sea, como quiera acabar con la pobreza, eso se iba a dar industrializando el país. Pero evidentemente, pero el asunto es que al trabajador lo hicieron ver como algo despersonalizado, que, por ejemplo ya lo hacen trabajar los domingos, no les importa si tienen familia, pero como quiera el país es más rico, ya tienes más cosas, pero se olvidaron que también tiene una familia. Y también quiero leerles un tuit, fíjense, de uno de los paleros más famosos de Xochitl, que es Emilio Vallejo Rangel Larios. Fíjese lo que dijo al perder la botarga. Dice: ni se desgasten, México está maldito, es un país condenado a siempre caer en el abismo tras un periodo de estabilidad, no tiene remedio, la gran mayoría de los mexicanos trae el mal en la sangre, de ahí que en este país se vean las más inenarrables atrocidades, de ahí que en este país se construyera una narcocultura que glorifica a los más sanguinarios delincuentes. Liquidemos todos nuestros bienes y activos en el país y larguémonos a Estados Unidos, a una auténtica tierra bendita de Dios. Eso que esté a ver no finge ser. Y un mes atrás, Garibay Camarena publicó en su cuenta de ex un video donde los mexicanos estaban saqueando un camión y diciendo: hablan del pueblo, Andrés Manuel les dice pueblo bueno, pero miren, no son buenos, el pueblo mexicano es un pueblo de ratas, de lacras. ¿Cómo creen que la gente les va a votar? Sí, se las pasan diciendo los simios estúpidos, resentidos. ¿Cómo creen que te va a votar? Ah, por cierto, porque hace una semana los israelitas también saquearon un camión de ayuda a Gaza y no vi a Camarena decir que el israelita era cabrón, ¿verdad? Entonces, ese es el asunto. Aquí hay la gente nota un desprecio de la oposición hacia ellos. O sea, no los ven como auténticos gente que se preocupa por ellos, los ven como gente que nada más les importa su voto. Entonces, quiero que expliquen, quiero que Irving Gatell, Camarena, no sé quién más, Magluf, si ven este video, me expliquen cómo quieren que les voten. Entonces, no sé, Octavio, si quieres decir algo. Sí, justo, es lo que veníamos comentando antes, ¿no? O sea, hay una desconexión de estas personas respecto de la realidad del país. Y me parece muy interesante el punto que tocas ahorita, ¿no? Que es que las personas están viendo a los ciudadanos, a los trabajadores como recursos humanos, y ya está. Yo digo, bueno, ya hace un rato lo dije, es parte de la naturaleza de la empresa ver a sus trabajadores como máquinas, porque es lo que hace. Tú no puedes esperar que un enfoque que está pensado únicamente en producir y producir y producir y producir más rápido y más eficiente y más barato, o sea, que el sistema permita la humanización de las personas, porque aquí ya no son artesanos. El obrero ya no es un artesano, ya es un obrero, ya no tiene una personalidad. Y de esto Nacho nos puede hablar 2 días, porque yo sé que le encantan estos temas.
pero ya con la revolución industrial es lo que tiene, o sea, se vuelve nada más una parte de la cadena de producción. La cuestión es que en México sí tenemos leyes, tenemos sustentos legales como para poder defender que no existan estos abusos para la ciudadanía. O sea, y es que esa es la cuestión que llega al punto del ridículo. Todas estas reformas laborales que son ganancias luego de luchas sociales antiguas, en el periodo de transición, que es como también vimos un aumento importantísimo de inversión económica, pues como que decidieron no abrogarlas, no abolirlas, pero sí no hacerles caso. O sea, que alguien venga y me diga una maquila donde la gente trabaje nada más 8 horas y le den su media de descanso. Yo creo que no hay en México una sola maquila que se respete el derecho mínimo, no es un máximo, o sea, mínimo, que ya está en la ley para los trabajadores. Correcto. Entonces, ¿cómo podemos decir, qué está pasando? O sea, ¿por qué el gobierno no usa todo el aparato estatal que tiene para sancionar al capital, a las empresas que hacen esto? Pues porque está pactado, simple y llanamente porque está pactado. Por eso, y es algo bien chistosísimo, antes era muy sencillo ser un abogado que se dedica a litigar litigios laborales, porque literalmente desde que el señor iba a tu despacho ya sabías que ya ganaste, porque la probabilidad de que la empresa estuviera haciendo las cosas de arreglo a ley era ínfima, era ínfima, esto lo puede platicar cualquier persona que se dedique a estos pleitos. O sea, verdaderamente, las empresas en México no respetan las leyes laborales. Y la cuestión es que, como bien tú dices, si ya tenemos esta plataforma legal, jurídica, que puede permitir al Estado exigir a las empresas que vienen aquí que no atropellen a los trabajadores, que pueden mandar auditorías, que tienen un sinfín de aparatos legales para eso, vienen y en todo este periodo no lo hicieron. No lo hicieron, yo nunca vi al PAN, yo nunca vi al PRI en todos estos años, justamente desde que se da la transición, ver que hicieran una política, el abogar directamente porque ni siquiera darle más derechos a los trabajadores, que se hicieran efectivos los derechos que ya tenían los trabajadores. Ahora, alguien me podría contestar, bueno, tampoco he visto tanto a Morena. No, no directamente. No directamente, porque también hay que entender que hay una paz pactada. Hay una paz pactada también con los empresarios, hay una paz pactada aquí. No nos conviene a nadie ponernos aquí agresivos, ponernos a exigir absolutamente todo, porque tal vez ya no sería tan sostenible ay, se fue Sony. el, el proyecto como lo entendemos. Pero, como decía también Ignacio, yo creo que los trabajadores están, la gente en general, la clase obrera, se está dando cuenta de que sus intereses no eran los que estaban buscando beneficiarse principalmente con esta inversión económica. Yo creo que se están dando cuenta de que si bien es cierto hay más trabajo, hay más riqueza, hay un aumento de producción y eso es benéfico para todos, o sea, porque también no vamos a ser aquí antieconómicos, hay que entender que es necesario en cierta medida, pero pues se dieron cuenta de que, oye, la producción y la riqueza del país aumentó tanto por ciento y el salario aumentó 2 pesos. O sea, y como que la gente no lo ve, como que lo compara mucho con, pues es que ahora cuestan esto y tu salario nada más aumentó esto. Entonces, mira qué mal gobierno porque ahora te cuesta más. No, yo creo que el enfoque debería ser, mira cuánto empezó a ganar el capital extranjero invirtiendo en México y mira cuánto te están pagando más. Y ahí es donde yo creo que es peligroso para el cúmulo empresarial, que la gente se empiece a dar cuenta de esas cosas, que se empiece a preguntar esas cosas, porque entonces van a llegar a un punto que es inevitable, se va a llegar a un punto que no es sostenible, que no se hagan aumentos en salarios y en prestaciones y en hacer efectivos derechos, porque llega a ser hasta una competencia injusta, que fue lo que pasó pues cuando se renegoció, cuando se hace la renegociación del Tratado de Libre Comercio, que es lo que le exige Trump a México. Respeta las condiciones laborales, o sea, fue eso. Tienes que emparejar los salarios a un estándar que tenemos, porque si no te vamos a empezar a cobrar aranceles porque estás haciendo competencia injusta. O sea, lo estás explotando tanto que ya es injusto para las empresas gringas.
y tienen que venirse a México, porque se vienen a México porque es baratísimo, ¿no? Entonces, ¿cómo puedes esperar que una clase popular que se ve pues con un poder adquisitivo bajísimo, a pesar de que existe un crecimiento económico, y que luego cuando voltea a ver a sus dirigentes, a sus intelectuales y a la gente que está detrás de todo esto, PAN, les dicen, pues sigan trabajando, pues trabajen más, pinches jodidos, y si no votan por mí es porque son unos resentidos, y ojalá, y ojalá hablaras inglés, ¿no? Y ojalá hablaras inglés para que puedas ser un poquito más culto, ¿no? Y algunos dicen, ojalá no fueras tan preto, ¿verdad? O sea, pero bueno, ya ves todo, ya a lo mejor ya es meterse en otras cosas, pero es que es así, o sea, verdaderamente sí hay un desprecio fuerte, pues, o sea, ¿cómo, cómo puedes esperar que esa gente que se ve atacada económicamente y atacada socialmente se identifique con personas que no se identifican con ellos? O sea, el burgués en México no se identifica con la población en casi nada, en prácticamente nada, o sea, tiene una mentalidad casi, me atrevería a decir, casi de un colonizador, o sea, casi que siente que está allí porque, no sé, es el colonizador y es el rey aquí de la zona y te los ve a todos para abajo, o sea, no ve al pueblo como eso, como su pueblo, que eso no está peleado con una diferenciación de clases, porque yo no estoy diciendo eso, luego se podría confundir, y quiero aclarar, yo no estoy peleado con una diferenciación de clases, yo no estoy peleado con que existan estratos sociales, ni inclusive de la manera que existen ahorita en este sistema. Yo con lo que estoy peleado es con que la gente que tiene la fortuna de haber nacido, desarrollarse en esos estratos sociales, que se sienten alienígenas con su pueblo, que sean de facto apátridas, o sea, que no se den no den nada por investigar, por nutrirse, sobre su cultura, sobre su historia y ver cómo pueden beneficiar al pueblo de México. Yo pienso que si esta élite económica e intelectual tuviera los intereses de México por delante y vieran el avance de México como su propio avance, o sea, que tuvieran esta virtud, pongámoslo así, o sea, casi aristocrática, por así decirlo, ¿no? Del pueblo, de que se identifican con su pueblo y cómo van a dirigir de cierta manera desde ese poder. Si eso fuera así, yo creo que tendríamos otro país. Porque ¿a quién vamos a culpar? Yo pienso que hay que culpar al responsable, y el responsable es el que tiene el poder últimamente. Entonces, si los que tuvieron el poder tienen el país así, es por eso, porque no han tenido diligencia para poder mantener así el país. Pero aquí se reporta un problema, que en una democracia no tienes culpables. Ese es un pinche problema, que en una democracia no hay culpables. En una democracia, la culpa se traslada al votante. Oye, que los dirigentes, la clase política no vale madre, pues sí, pues tú los elegiste, ¿no? Es tu culpa, ¿no? Y la culpa es del electorado siempre, ¿no? Y la clase política, que luego te das cuenta que son los mismos 5 familias que nada más están cambiando entre partidos, no, ellos no tienen la culpa de que el país esté así. Eres tú que los eliges. O sea, y de cierta manera eso se puede revertir teniendo un estado unipartidista. ¿Por qué? Y eso es importante decirlo. ¿Qué pretexto va a tener Morena en 2030 si el país se va al carajo? ¿Qué pretexto van a tener? Yo creo que ninguno. Y eso también es peligroso para con ellos, porque la historia los va a juzgar muy severamente. Yo creo que son el primer ejemplo de gobierno moderno del México ya modo contemporáneo, que tiene la libertad operativa para verdaderamente hacer lo que sea necesario hacer por el país, para bien o para mal. Y eso cuando se había dado. En eso tiene razón, amigo. Tanto Calderón como Fox se enfrentaron a ese problema y en cierta medida también le sucedió a Peña, por mencionar los gobiernos que hemos tenido dentro del periodo democrático. No habían tenido la suficiente mayoría en Senado y en diputados para pasar las reformas que les importaban. Y hubo muchas cosas que no pudieron pasar. Y las que logró pasar Peña ahorita se las echó para atrás Andrés Manuel, como la educativa, por ejemplo. Pero al margen de eso, al margen de eso, no podemos dejar de señalar lo que puede suceder con este país.
Y es que con una mayoría tan amplia, como bien lo dices, también está la posibilidad de que el pueblo se desencante para siempre de la democracia. Lo cual no lo veo ni como bueno ni como malo, simplemente como algo que está latente, porque ahora sí, el pueblo parece tener esta vocación, la vocación de un líder fuerte, un partido hegemónico, o si no, un partido, una familia que pueda llevar el país hacia un destino y que a nosotros incluso no nos pregunte demasiado, pero que nos dé de comer y nos alcance con lo que nos da de comer, o que nos permita ganarnos el pan, por usar mejores palabras. Quizá es el futuro que nos espera, no me animaría a decir nada en este sentido, porque las élites, recordaba un libro ahora de Gabriel Said, nunca han querido participar de un proyecto político que se haga al margen del gobierno. Los proyectos católicos, por ejemplo, fracasaron cuando aún teníamos partido católico antes de la Constitución del 17, porque los empresarios no les dieron el apoyo necesario, porque el empresario mexicano, al igual que la autoridad religiosa mexicana, y al igual que el obispo mexicano, quizá como producto de los 300 años de virreinato, le gusta estar cerca del gobierno. Se siente extraño cuando no recibe apapachos, diría Aguilar Camín. Entonces, nunca se han aventurado por un proyecto político que contradiga y que incluso encabece a la oposición contra el gobierno. Yo pienso que no va a ser distinto en este caso, que nuestra clase alta, ya decía Vasconcelos, solo sabe importar los vicios de Europa. Aunque se presumen ilustrados, y quizá lo sean en lo malo, no tienen la altura de miras para ser una clase dirigente. Para fundar un partido, por ejemplo, hablábamos de Verástegui, lo que él necesita antes que otra cosa es capital. Alguien dispuesto a inyectar dinero, incluso si es a fondo perdido. Porque no hay manera de constituir un partido, no hay manera de constituir una fuerza política sólida si no tienes oligarquías de tu lado. Y la verdad es que a nuestras oligarquías, pues les da miedo estar contra el gobierno. Si ellos desearan, se podría, e hicieran una apuesta seria, si no se fueran a comer tamales de chiltepín con Andrés Manuel, como sucedió hace 6 años, que nunca había visto a los empresarios doblarse de una forma tan clara, y quizá pase de nuevo con Claudia. Pero si no hicieran eso, podríamos esperar que construyeran algo distinto, que fondearan algo distinto. Salinas Pliego por ahí anda, aunque también sabemos que él tiene sus propias broncas con Hacienda y con sus empresas que tiene que resolver en este sentido, pero no veo más, no veo más. Yo veo a los empresarios alineándose con Andrés Manuel, nosotros como sociedad civil vamos a estar intentando, estamos a los auspicios de Dios, hasta donde Él nos deje llegar. Nosotros sabemos que vamos a seguir trabajando, tenemos también la confianza de que podemos ganarnos el pan sin estar afiliados a un partido, pero el pronóstico al menos es a mediano plazo. Al menos es a mediano plazo, dice Éxodo, que el Señor es celoso y castiga los pecados de los padres en los hijos hasta la tercera y la cuarta generación. Estaremos hablando de al menos unos 80 años. Entonces podremos ver qué sucede. Si nosotros tenemos una buena conducta, si seguimos trabajando, podremos tener algo decente más tarde. Raúl, Sonia. Sí, también quisiera decir algo. Yo invitaría a la gente a que no piense que vamos a ir al comunismo, que eso es imposible. O sea, eh, creo que también tendríamos que invitar a nuestros oyentes, si es que nos escuchan, que un, un panorama tan negro como nos lo pintan no se va a dar. Se habla, por ejemplo, del fin de los contrapesos. Quizás los contrapesos del partido entre partidos no existan, pero sí hay que decir que inclusive en el PRI, cuando el PRI era el partido hegemónico, dentro del partido había contrapesos.
Es decir, no es que todos se pongan de acuerdo dentro del partido, es que incluso dentro del mismo partido hay contrapesos y entonces eso no va a dejar de existir. Entonces, también esta idea de que es que Morena tiene todo el control total del Senado, etcétera, pues sí, pero les vuelvo a decir, México no es un país como para que el Senado, el presidente haga con él lo que se le haga la gana. No es así. México es un país tan complicado, tan diverso, que es imposible que haya un control total centralizado por parte del Ejecutivo. No se puede. Entonces, a mí, yo sí quiero invitarlos a eso porque yo tengo mucha cercanía con familiares, amigos que están asustados, creen que vamos a hacer Venezuela 3.0 y no, eso, créanme que, digo, no soy nadie para pronosticar todo, pero eso es casi prácticamente imposible. Hablando, digamos, Sí, con no hay Claudio. necesidad de que en este momento se gasten todos sus ahorros en comprar dólares, ¿no? No, es una tontería. Luego por lo que se ve con Claudia, ¿no? Porque el tema es este. Entonces, quizás también una de las cosas que vamos a ver y que creo que son buenas es la reivindicación de la gente, de lo que es digámoslo así, la gente que va a gobernar, lo que llamamos el mexicano. No me gusta, pero bueno, que creo que es necesaria. Yo entendí un poco lo que está detrás de Morena, que es la escuela que yo no soy afín, a mí no me gusta, soy muy crítico de ella, que es la de Dussel, de estos latinoamericanistas. Entendamos que toda esta escuela está en Morena. Entonces, una de las cosas que veo positivas, pero con pinzas hasta cierto punto, es el no agacharse ante, digamos, lo que viene de Estados Unidos y Europa, sí, o sea, ser prudentes. Morena no va a ser un partido arrabalero porque no ha demostrado que no es así, no es como Milei, que Milei a los 5 meses se peleó con todo el mundo, no es así. Andrés Manuel sabe que va a tener que negociar con Estados Unidos, va a tener que negociar con Israel, va quizás a escuchar a Palestina, va a escuchar a China, va a escuchar a Rusia, a la India. Entonces, Morena no es un partido arrabalero, no es soy comunista y contra el occidente, no es así. Entonces, yo creo que Morena ha demostrado tener inteligencia política hasta cierto punto en ese aspecto. Considero eso. Sonia. Pues ya para cerrar, puedo invitar a todas las personas que en este momento no sienten una representación política y no la sintieron con Xóchitl, porque se vio un fenómeno muy curioso, ¿no? Por ejemplo, en Guanajuato, perdiendo claramente la federal, pero ganando la estatal, ¿no? Porque las personas no se sentían identificadas con ese proyecto de nación. Si hoy no se sienten identificadas con algún proyecto de nación, trabajen por ello. No esperen a que alguien más llegue y les imponga de nuevo a otro candidato que no va a representar los ideales que ustedes buscan para México. Creo que en ese sentido se trata de tal vez sí reciclar lo que ya se tiene dentro de los partidos, todos los años de formación, todos los años de experiencia que han tenido en los gobiernos, pero reencaminarlo hacia una derecha popular y principalmente creo que hay que esperar a ver cómo se desarrolla el gobierno de Claudia. Al igual que Raúl, no creo que podamos tener cálculos tan pesimistas. Claudia puede hacer muchas cosas, pero es una persona preparada, es una persona capaz, inteligente y no creo que vaya a permitir que el país se vaya al carajo en un momento. Además, pues es una política, ha tenido fuerza de negociación y tiene todo el respaldo de Andrés Manuel. Todos saben que cualquier cosa que actualmente diga Claudia está respaldada por Andrés Manuel y él va a seguir detrás del gobierno
quizás ya no va a salir en los medios, como lo fui mencionando, que terminando su sexenio él se iba a ir a su rancho, no lo creo. Yo creo que va a seguir figurando en la política, pero ya oculto. Y pese a todos los errores que pudo tener Andrés Manuel, no creo que estemos tan mal como nos imaginábamos al principio del sexenio, tal cual nos lo pintaban, que ahorita ya estábamos formados 2 horas para conseguir una hogaza de pan, porque eso fue lo que nos dijeron y ganó Andrés Manuel y casi hubo un saqueo de todo. Entonces, creo que con Claudia se va a dar continuidad a un proyecto de nación y ahí es donde se van a ver los frutos, porque en un sexenio no se puede ver realmente, pues, el producto de un sexenio, el producto de toda la idea, la infraestructura que hay detrás de todo el plan nacional. 6 años no son nada. Creo que en este sexenio es cuando se van a empezar a ver los frutos que sembró Andrés Manuel y para bien o para mal, es el momento de que la clase política despierte, que los empresarios empiecen a tomar el papel que les corresponde y que los ciudadanos tengamos más apatía. El 40% de los mexicanos no está votando, entonces hay que ir por ellos, hay que ir por ellos. De acuerdo, son incluso las estimaciones de la oposición. Decían que con un 75% de participación, Xochitl podía ganar. Ya vemos que esto no sucedió ni de cerca. Yo creo que con el 75% en uno de esos se come un 35 puntos de ventaja, Sí. pero habría que estar invitando a la gente para que participe en mayor medida. Estaba revisando ahora a modo de cierre las listas de los posibles senadores plurinominales. Obviamente, en primer lugar están Alito y Marco, con K. Ellos se pusieron, se agandallaron los salvavidas y al menos ellos se alcanzaron. Después, por mencionar algunos de la alianza, está Anaya, va a ser interesante verlo regresar de su exilio. Está Lili De que le Telles. mienten la madre nomás, yo creo. Eso va a volver a que le mienten la madre. Pobrecita Chiquín Little. Está Lili Telles, el PRD se quedó sin plurinominales. Chucho Zambrano ya no alcanzó lugar en esa barca. Lo cual, sinceramente, me parece digno de celebración. Qué vergüenza, cabrón. Qué vergüenza. Colosito, aunque perdió su elección, sí se va a ir como senador por Morena, digo, por MC. Les dieron una paliza. No, Sí, increíble. No, sí, no, sí. no, o sea, y bueno, y quiero tocar algo también rápido, tú, perdón, Ajá. Ignacio, pero también con Verástegui, yo la verdad apoyé a Verástegui, nosotros apoyamos a Verástegui, porque son los que estamos con, creo que también hay que reflexionar un poco si una figura como Verástegui puede pegar o no, digo, tiene mis respetos porque al fin y al cabo se lanzó, pero yo creo que está manejando un discurso que no queda, más quiere hacer como una especie de conservador gringo y pues aquí no va a pegar, pero bueno, ese es otro asunto, ¿no? Tiene mis respetos que por lo menos se lanzó, eso por lo menos, eso es algo, pero todos estos señores que ofendieron a los que apoyaban a Verástegui, que los llamaban fanáticos religiosos, simios fanáticos, pues ahí está el resultado de su voto útil, ¿no? Entonces, a mí, la verdad, no soy fan de Morena, lo tenemos que repetir porque parece que adulamos a Morena, no es así. Pero sí tengo que compartir que me dio un gusto hermoso, enorme, ver cómo los violaron. Entonces, Amigo, no uses esa palabra, nos van a bajar el video. bueno, perdón, lo cortan, pero me dio un gusto enorme verlos humillados. Entonces, discúlpenme, pero pues Sí, me encantó ver las entiendo, es que lágrimas la de, actitud que tenía la oposición, además, era de, si no votas por mí, te mueres. Y pues evidentemente esto
resultó poco seductor para algunos de nosotros. Los invitamos a seguirnos escuchando, estimados, en este canal, Gladium, y estamos en contacto con ustedes. Esperamos sus comentarios y tengan una bendecida noche. Hasta Bueno, pronto. siempre y cuando la Mossad no intervenga esta comunicación. Nos de debajo Siempre y cuando no seamos pirinolas en un mes. en un No. mes, exacto. Excelente Ya somos noche. Venezuela.